Hola chiquillos, en este video vamos a ver el dominio recorrido de la función cuadrática. Recordando un poco de la forma que era la función cuadrática, tenemos un f de x, un número que acompaña un x cuadrado más un número que acompaña la x más un número independiente. Lo que vamos a hacer ahora es analizar el dominio recorrido de la siguiente gráfica. Como pueden ver aquí el primero, la parábola empieza desde acá, desde el 0, y se empieza a abrir hacia arriba. Si hacemos un poquito el análisis con respecto al dominio, son los valores que toma x, el eje x, son todos los reales. ¿Por qué? Porque fíjense que esta parábola se va abriendo infinitamente izquierda y derecha. Por eso se consideran todos los valores de x. Todos los valores de x serían los reales. Y el recorrido va a cambiar, porque fíjense que de dónde empieza esta parábola. Empieza aquí justo en el 0, cuando el i vale 0, hacia, bueno, esas flechitas se consideran que son infinitas, entonces sería desde 0 hasta el infinito. Entonces el recorrido es desde 0 hasta el infinito positivo. Con corchete abierto porque no sabemos dónde se cierra el infinito. Si analizamos el siguiente, aquí podemos ver una parábola concava hacia abajo, en donde también el dominio, o sea, todos los valores que toma x, se va abriendo infinitamente desde izquierda a derecha, serían los reales, y aquí va a cambiar el tema del recorrido porque no toma todos los valores de y. Fíjense que siempre para anotar el recorrido o el dominio es de menos a más, y fíjense que viene desde lo menos negativo hasta el 1. Entonces, recorrido sería desde el infinito negativo hasta el 1. En este tenemos una parábola cóncava hacia arriba, donde el dominio nuevamente son los reales, porque se abre de izquierda a derecha infinitamente, y empieza desde el menos 2 hasta el infinito. Menos 2 hasta el infinito positivo. Dominio. Nuevamente el conjunto de los reales, porque se van viendo infinitamente en los valores de x. Pero en los valores de y viene desde menos infinito hasta el 4. Menos infinito hasta el 4. Entonces, recorrido sería desde menos infinito hasta el 4 positivo. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si me aparece en una función cuadrática de forma algebraica? Se tiene que analizar lo siguiente. Como pudieron ver acá, lo importante es el tema del recorrido, porque si bien es cierto, la parábola se va abriendo de izquierda a derecha infinitamente, el dominio siempre va a ser el mismo, siempre será el conjunto de los reales, pero el dominio es el que cambia, o sea, el recorrido es el que cambia, porque es dependiendo de dónde empieza su vértice. Y ahí empezó el vértice, ahí, ahí. Entonces, lo que vamos a hacer acá es analizar o encontrar el vértice de esta función cuadrática para determinar el recorrido de esta. Entonces, antes de continuar, es importante saber el análisis del valor que acompaña el x cuadrado, el coeficiente cuadrático, que es el a. Si este a es mayor que 0, o sea, diciendo que si este a es positivo, la concavidad de la parábola es hacia arriba. Si este es negativo, o sea, si a es menor que 0, o sea, un número negativo, la concavidad es hacia abajo. Teniendo eso en cuenta, y aquí les dejo una fórmula de calcular el vértice, vamos a determinar el recorrido de esta. Esta fórmula me dice lo siguiente. Todo esto que está acá es un punto. Recuerden que el vértice es un punto. Por lo tanto, todo esto que está antes de esa coma es el valor para x, coma, y todo esto que está después de la coma es el valor para y. El vértice estamos buscando ese punto. ¿Sí? Entonces, para buscar ese punto sería menos b partido en 2a. b, ¿quién es? El b es el número que acompaña la x. Y el a es el número que acompaña el x cuadrado. Entonces aquí vamos a proceder a calcular el vértice. ¿Cuál es el valor que acompaña el x cuadrado? Aquí hay un 1 invisible. Y el valor de b, el número que acompaña el x, sería el 2. Vamos a calcular el valor para x. O sea, menos b, o sea, menos 2, menos b, menos 2, partido en 2 por a. 2 por el a vale 1. Tenemos menos 2 partido en 2, y eso es menos 1. Entonces podríamos decir
que el vértice es menos 1, coma. El valor de y simplemente me dice que una vez que yo tenga el valor de x, lo reemplazo en la función, por eso dice f de menos b partido en 2a, o sea, el valor que me dé como x, lo reemplazo en la función y voy a obtener el valor de y. Entonces, vamos a calcular el valor de y. ¿Cómo? Reemplazando el valor de x que me dio en la función que está acá. Entonces, f de menos 1. F de menos 1. O sea, menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. Menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos más, y 1 por 1 es 1, 2 por menos 1 es 2, más por menos, menos 3. Aquí tengo menos 5 más 1, menos 4. Entonces el f de menos 1 es menos 4. O sea, cuando el x vale menos 1, el y vale menos 4. Entonces, teniendo esto listo, yo hago un bosquejo de la gráfica. Voy a hacer un bosquejo de la gráfica. Donde me dice que el vértice se encuentra en el menos 1 con el menos 4. Podríamos decir que está acá. Menos 1, menos 4 aquí. Y haciendo el análisis del valor de A, veamos su concavidad. El A en este caso es positivo, quiere decir que es cóncavo hacia arriba. Al ser cóncavo hacia arriba, ya ahí es más visible ver el tema del dominio y recorrido. Dominio. Todos los reales, porque recuerden que esto es infinito. Y recorrido, ¿de dónde va? ¿Hasta dónde? De menos 4 hasta el infinito. Ese recorrido sería de menos 4 hasta el infinito positivo. Eso, chiquillos, espero que practiquen. Recuerden que lo más importante acá es tratar de sacar el vértice para determinar el recorrido. Eso, espero que les haya gustado. Chao, chao.